Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones de Rumbo Verde. Organizamos desde Equo Verde Sevilla. Como sabéis, hemos estado estos días lanzando la Carta Verde dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, en el que le reclamamos un montón de aspectos súper básicos para hacer de Andalucía un espacio más amable, más verde y sobre todo que está basado en 5 pilares. Uno de los pilares es en torno a los cuidados, a los servicios públicos y en ese es el que estamos trabajando hoy, con el tema de la educación y la vuelta al cole. Eh, por supuesto, queremos dar las gracias a las personas que nos acompañan, a las personas ponentes. Ahora las iré presentando cuando les dé el paso. ¿Por qué venimos a hablar de esto? ¿No? Siempre hay que razonar porque hablamos de algo. Pues porque estamos en un punto que puede ser un punto de inflexión para la escuela, en el que podemos volver a formular una escuela más amable, más inclusiva, integradora y, por supuesto, verde, ¿no? En el que también se fomente pues, el estudio y el cuidado de nuestro medio y de nuestro sistema. Eh, es verdad que el estado de alarma ha puesto al desnudo algunas carencias, pues por ejemplo la brecha digital, la brecha económica, ¿no? Porque es cómo accedemos a esas herramientas cuando hay chavales que es que ni siquiera tienen para comer. También en cuanto a las necesidades especiales, pero todo eso es lo que van a hablar nuestros compañeros, nuestros ponentes que nos acompañan hoy. El primero de ellos es Nacho Calderón. Muchos y muchas que andamos por el mundo de la educación ya lo conocemos, tenemos el placer. Él es profesor de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga y él me hace gracia, ¿no? Porque en su Twitter dice que está empeñado en que la escuela sea un lugar donde todas las personas podamos crear sentido. Así que nada, le doy paso a Nacho, que nos va a poner, nos va a hacer su ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mar, y muchas gracias a Equo por la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo ideas e inquietudes. Bueno, de repente un día desaparece la escuela física y nos encontramos con que todos los niños y todas las niñas están en sus casas, que no pueden ir a la escuela, que el profesorado no vuelve a la escuela y es como una situación que nadie habría pensado. Y yo creo que esta situación de pandemia nos está ofreciendo la oportunidad de repensar lo que hasta este momento había sido lo común y lo que era casi incuestionable, ¿no? Y hemos aprendido, o qué hemos aprendido de la pandemia, o qué se ha evidenciado con la pandemia. Para mí lo primero es justo esto, que la escuela puede cambiar incluso en lo que pensábamos que no podía cambiar. De repente un día cambia y de un día para otro ha cambiado y ha cambiado. Y esto para mí abre una puerta muy grande a la esperanza de cómo podemos construir y reconstruir esta escuela para que de verdad tenga, como decías antes, Mar, citando un lema que tengo hace ya bastante tiempo, es que la escuela sea un espacio en el que juntos podamos crear sentido. Bueno, entre las cosas que se ha evidenciado también en la escuela está, pues también lo anunciaba, el papel que cumple en la lucha contra la desigualdad. La falta de escuela, pues lo que ha hecho ha sido incidir en esa brecha que por una parte es económica, pero que en la escuela se convierte en algo más aparte de lo económico, ¿no? Y bueno, pues esas desigualdades nos están llamando a recuperar la escuela urgentemente. Claro, recuperar la escuela, ¿qué escuela? Que esa es la pregunta que os hacíais y que nos hacíais, ¿no? Yo he estado durante todo el tiempo de pandemia, he estado haciendo muchas entrevistas, muchos grupos focales y conversatorios con un montón de personas, familias, profesionales, niños, niñas y jóvenes. Y recuerdo que en el primer encuentro una madre me dijo,
el confinamiento lo que ha significado es soledad, aislamiento, olvido y negación del alumnado con necesidades educativas especiales. Estoy citando las palabras que ella decía. Bueno, por eso, volver a la escuela en la que estábamos, en realidad, tampoco es una solución. ¿Por qué? Pues porque la fotografía del problema o de la desigualdad de la escuela, que la sabemos ya hace tiempo, es la del alumnado que tiene baja renta, que está en desventaja sociocultural, que pertenece a minoría étnica, que es inmigrante, que es nombrado por la discapacidad. Ese es el alumnado que está soportando el fracaso de la escuela. Por eso hay muchas cosas que mejorar o a las que dedicarnos, ¿no? Hemos dicho, la escuela es un espacio que es fundamental para desafiar las desigualdades sociales, pero a la vez la escuela también todavía está manteniendo muchas desigualdades sociales. En la pandemia mucho más, durante la pandemia mucho más, pero hace 3 meses también mantenía muchas desigualdades. Y esas son las que hay que mejorar. Bueno, pues no voy a entrar, si después queréis entramos, pero sí que podemos mencionar el abandono educativo temprano, que en determinadas poblaciones es realmente insoportable, un 64% en población gitana. Eso es algo que no se puede sostener. El fracaso escolar y la repetición de cursos, a pesar de que la repetición de cursos es algo que está tremendamente contestado por la pedagogía y por las investigaciones internacionales, seguimos siendo una de las grandes potencias del mundo en repetición de cursos, como si eso fuera una solución de algo, cuando es parte del problema. Y por otra parte, otra cosa que también yo creo que hemos visto muchos y muchas, yo en particular cuando estaba haciendo todos estos encuentros de investigación, pues había muchas madres y muchos jóvenes que me decían qué aburrida es la escuela, ¿no? Bueno, este planteamiento también, que tiene que ver con la motivación del alumnado, pero también está muy relacionado con la satisfacción que tiene el alumnado o no en la escuela. Tiene también su correlato en investigaciones internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos sitúa en el 4.º puesto en la presión que siente el alumnado por el trabajo escolar. Eso lo hemos visto de una manera muy sangrante también en la pandemia, cuando todavía hemos seguido nosotros como docentes exigiendo al alumnado continuar con los ritmos que yo creo que esa es una de las grandes cuestiones, los ritmos frenéticos que tiene la escuela. Bueno, y voy fatal de tiempo y voy a tratar de sintetizar. Bueno, esto quiere decir, por una parte, que necesitamos destinar un mayor porcentaje del PIB a educación. Si hemos visto que era importante fortalecer el sistema de salud, como se ha hecho evidente, pues también se está haciendo evidente por la función tan importante que tiene la escuela en la compensación de desigualdades, se hace evidente que necesitamos también hacer un mayor gasto en educación. Y parte de ese gasto tiene que ir hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3, porque también está muy evidenciado el valor de esta etapa educativa en la compensación de desigualdades. Bueno, ¿a qué escuela queremos volver? Me decía una madre, si la improvisación durante la pandemia significa inaccesibilidad para mi hijo. Bien, cada vez que improvisamos con lo que se nos ocurre, a donde vamos a volver es a la desigualdad previa a la pandemia, al menos previa a la pandemia. Entonces, no podemos improvisar y tenemos que pensar qué es lo que hacemos. Otra madre me decía, mi hijo antes de la pandemia estaba arquitectónicamente dentro. Esa expresión tan increíble, arquitectónicamente dentro, quiere decir que en realidad no estaba solo su cuerpo, pero que allí no estaba. Eso es lo que tenemos que trabajar en las escuelas, ¿no? Eso es uno de los grandes retos.
decía un niño de primaria, de tercero de primaria creo que era, decía, la escuela para mí es buena, para mi hermana no. Mi hermana se siente sola. Y yo le pregunto, ¿se siente sola? Y me dice, está sola. Y entonces yo le repito, ¿está sola? Y dice, siempre. Bueno, ya me he pasado, yo me he puesto la musiquita y ya veo que me he pasado. La idea de que cuando yo le pregunto a Marcos, con esto ya cierro, le pregunto a Marcos, Marcos, ¿y qué es? Porque él dice, yo para mí es buena porque a mí me mandan tareas, es decir, yo aprendo, ¿eh? Y yo tengo amigos, ¿vale? Entonces está hablando de lo académico y la participación social. Y él dice, para mí lo más importante es tener amigos. Si enfocamos la tarea de la escuela en fortalecer las relaciones que se establecen en ella, relaciones entre toda la comunidad, relaciones realmente democráticas con las familias, entre el profesorado y con el alumnado, y también con el conocimiento, seguramente todos los aprendizajes que también se generan en la escuela sean de una mayor calidad, que era otra de las cuestiones que quería comentar. Bueno, lo dejo aquí y después hablamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Un honor escucharte. Voy a pasar la palabra a Libertad Benítez. Voy a ponerla a ella ahora grande. Bueno, pues nos acompaña Libertad, que es orientadora educativa y fue parlamentaria en la anterior legislatura de la Junta de Andalucía, en la que recordemos que gobernaba el PSOE con Ciudadanos y echaron atrás leyes muy buenas que salieron del grupo parlamentario en la que estaba Libertad. ¿Y qué nos puede comentar en estos momentos? Muchísimas gracias por estar aquí, comprender la transversalidad y que en esto estamos todas y todos unidos. Pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y a los que nos estáis, a los que encantada de compartir este debate pues con todas vosotras, y agradecer también a los que nos están siguiendo, ¿no? Agradecer a Ecomar también el esfuerzo y bueno, esa anticipación a poner el foco pues sobre cuestiones tan importantes como la vuelta al cole en circunstancias tan excepcionales, ¿no?, que nos hemos encontrado. Entonces, por eso, en primer lugar, quiero destacar el valor de esta iniciativa, ¿no? ¿Por qué? Porque demuestra una vez más que tomamos la delantera, demuestra una vez más que somos más democráticos y que somos más audaces que muchos gobiernos que ahora mismo están tomando decisiones. De hecho, creo que, bueno, desde la Consejería de Educación, no sé si se ha puesto en marcha algún mecanismo que invite a todos los sectores de la comunidad educativa, primero a reflexionar, a hablar, a escucharse, a poner encima de la mesa propuestas y también a tener voz y que esas propuestas tengan un alcance, ¿no?, y un eco. Porque, bueno, según tengo entendido, esta vuelta al cole que han hecho los equipos directivos el 18 de mayo, pues se le pidió a la Asociación de Directores de Andalucía, SADIPRE, pues sugerencias, propuestas. Ellos se pusieron en marcha en muy poco tiempo, se la pidieron en 24 horas, se pusieron en marcha, hicieron sus propuestas y bueno, vieron que elevaron dos propuestas importantes y después vieron pues que en ese protocolo de puesta en marcha de la administración en los coles el 18 de mayo, pues no se había tenido en cuenta ninguna, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos demostrando una vez más que somos más audaces y más democráticos que algunos de los gobiernos que tenemos. Por otro lado, después de todo lo vivido en estos meses, esto nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de disponer de unos servicios públicos fuertes, como garantía de bienestar social, como escudo ante cualquier crisis de gran envergadura como la que hemos tenido, ¿no? Y sobre todo, tener la idea fija y firme de que en lo público está el derecho. Yo creo que eso es importante. Y entonces aquí tenemos nosotros un desafío con este tema, ¿no? El desafío, y lo ha dicho el compañero antes, Nacho, el desafío de construir una escuela que compense y supere las desigualdades que ya estaban ahí, pero que este virus, esta pandemia, esta crisis ha sacado más a la luz si cabe. Entonces ese es nuestro desafío, construir, reconstruir esa escuela que no se deja a nadie atrás, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el blindaje de la escuela pública como estrategia de protección, como he dicho, y como garantía de derechos, si no se tiene claro como salida política, como salida a todos, si eso no se tiene claro,
todas estas actuaciones que hemos visto durante este tiempo, todas esas medidas, todos esos gestos de solidaridad, de compromiso que ha tenido la población, la ciudadanía en su conjunto, ese compromiso global que hemos visto se va a usar como coartada, como excusa una vez más por los poderes para seguir privatizando y para seguir imponiendo un modelo privatizador de la escuela. Y ese es el peligro que yo veo, y me explico. Tenemos antecedentes muy bochornosos de cómo se normalizan ciertas cosas en el sistema educativo, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de que las familias en educación infantil, en la etapa de educación infantil, tengan que correr con los gastos del papel higiénico de los coles, de las toallitas y de otros enseres. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de que las familias en todos los centros, la mayoría de centros educativos públicos andaluces, tengan que correr con los gastos de los aparatos de climatización de las aulas. O el hecho de que todas las familias tengan que sufragar también muchas de las actividades complementarias en las que participan sus hijos y sus hijas. Eso se ha normalizado hasta un límite que da miedo, ¿no? Entonces, a mí me da miedo que todo ese esfuerzo que ha puesto la ciudadanía en sacar para adelante la educación en estos meses se normalice también por parte de quien tiene que sacar pecho por la gente, ¿no? Aquí nadie se ha planteado que no había que salir, al contrario, todo el mundo sabía que había que salir a hacer un esfuerzo. Pero a mí me da miedo que los poderes no se planteen que ahora son ellos los que tienen que hacer ese esfuerzo por la gente y dar la cara por la gente. Me da miedo, sinceramente. Entonces, yo he visto durante estos meses como, por ejemplo, hablando con familias que tenía que entrevistar, las familias me contaban que tenían que comprarse impresoras para hacer trámites. He visto a familias, y yo como familia, que he tenido que hacer miles no, pero cientos de fotocopias para que mis hijos pudieran hacer los trabajos que se les mandaba desde los centros educativos. Yo como trabajadora he tenido que hacer muchos trámites y muchas llamadas, gestiones desde mi móvil, desde mi ordenador, todo. Entonces, ese esfuerzo, esa sobrecarga no se puede normalizar. Eso no se puede normalizar. Eso no se puede mantener. La vuelta al cole también tiene que tener prevista, la consejería tiene y el gobierno estatal tienen que tener previsto que si hay una vuelta al cole y si vuelve a haber un rebrote y tenemos que volver a estar confinados, eso tiene que estar solucionado, que no podemos volver a cargar sobre la gente todo el peso de la educación en nuestras casas. Y entonces eso se tiene que anticipar ya. Se tiene que empezar a reflexionar y a poner soluciones si eso pasa, porque según los informes que tenemos y las opiniones expertas, eso puede pasar, y entonces yo creo que desde los gobiernos eso se tiene que estar planteando, que no se puede demorar más esas soluciones o esas propuestas. También, por supuesto, cómo volver al cole con las mayores garantías de seguridad para todas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, en definitiva, yo creo que no se debe demorar más empezar cómo salir al encuentro de la gente cuando volvamos al cole y lo que pueda pasar. En definitiva, yo creo que no se puede hacer la vuelta al cole, no se puede hacer normalizando y dando por sentado que familia y profesorado tienen que soportar una carga que no les corresponde. Y se tiene que hacer, por supuesto, con garantías y medidas que tienen que proteger a todos los trabajadores y al alumnado en las aulas. ¿Esto a qué nos lleva? En primer lugar, a poner en marcha medidas sanitarias, ¿vale? Y las medidas sanitarias se tienen que apoyar también en medidas educativas. Y hay dos medidas educativas imprescindibles. Y una es la bajada de ratio y otra es el consecuente aumento de plantilla que va asociado a esa bajada de ratio. Estas medidas son imprescindibles. Bien, la bajada de ratio de forma significativa, una de las excusas que pueden poner para esto es que no hay espacio físico o educativo para ponerla en marcha. A mí me da miedo también que el tema de la bajada de ratio sirva como excusa nuevamente para alimentar la red concertada. Por tanto, yo creo que se tienen que estar buscando soluciones ya ante esa posible falta de espacio público, buscando edificios de titularidad pública y dotándolos con los medios que sean necesarios, convirtiéndolos en anexo de los centros públicos que ya existen. Pero hay que buscar una solución. O sea, esta crisis no puede servir para seguir fomentando y para seguir impulsando el modelo privatizador de la escuela pública.
No, o sea, al contrario, tenemos que aprender de esta crisis, que si salimos de esto es porque ha habido respuestas colectivas que han puesto en el centro lo común y la vida. Y si eso no se ha aprendido, yo ya no sé qué pensar, ¿no? Por otro lado, hay que garantizar más que nunca, y eso también lo ha comentado el compañero, el derecho a la educación del alumnado con más necesidades. Por poner un ejemplo, pues habrá que tener en cuenta que después de tantos meses, la vuelta puede ser más dura o más traumática para unos que para otros, ¿no? Y hay que anticiparse también a eso. Esto va ligado también al aumento de personal no docente vinculado a la atención a la diversidad. Eso tiene que estar previsto. Si antes era una barbaridad que una monitora de educación especial, una PETIS o una ILSEN, un intérprete de lengua de signos, atendiera a un número significativo de alumnado, eso ahora se tiene que solucionar. ¿Por qué? Porque también atendiendo a mucho alumnado hay más riesgo de contagio. Entonces, todo esto que he estado comentando y que también lo comentaba el compañero, pues implica requiere una potente inversión. Digo inversión porque al final lo que se invierte esperamos que revierta en la sociedad, ¿no? Una potente inversión en educación, si queremos superar todo esto, ¿no? Y esto nos debe hacer plantear, como he dicho antes, que los recursos públicos se deben destinar a lo público. El que siga empeñado en una opción más elitista, en una escuela a su medida, en una situación en la que se ha demostrado que la salida es colectiva, pues tendrá que echar mano de sus propios recursos, pero no de los recursos de todos, ¿no? Por tanto, como conclusión, a mí me gustaría dejar en la mesa encima que el blindaje del presupuesto de la escuela pública, un blindaje de la educación, se hace ahora mismo más necesario que nunca, si queremos que la vuelta al cole sea garantía de derechos y de seguridad para todas. Y que este blindaje de la pública no sea la excepción, sino que sea la norma, haya o no haya pandemia. Muchas gracias. A ver, quito el vídeo por like. Bueno, pues muchísimas gracias, Libertad. Varios asuntos que me comentaban, ¿no? Que comentaban me removían. Pero bueno, vamos a ver, con Imbroda al frente, si ya costó y ponían tantas trabas en el anterior gobierno, ahora un poquito más complicado. Pero bueno, me guardo las reflexiones después para el turno de palabra. Ahora va a intervenir María Teresa Pablo, que es de AMPAs de Sevilla, de Escuelas de Calor, que sorpresa a la mía, y disculpadme la ignorancia, pero no sabía que las escuelas de calor iban mucho más allá de pedir una bioclimatización, también defienden el tema de los comedores, las líneas calientes, así que vamos a escuchar a la compañera. Voy a poner a María Teresa aquí, vídeo spotlight. Pues nada, te doy paso. Muchas gracias, Teresa. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a ECUO por organizar este debate tan necesario, porque bueno, la educación pública es un derecho, como ya han dicho otros compañeros antes que yo, y es un servicio público esencial. Y la verdad es que cualquier debate, cualquier pedagogía social que se haga en este ámbito es bienvenido. Bueno, por aclarar un poco la introducción que ha hecho la compañera, y para quien no conozca Escuelas de Calor, somos una plataforma de familias y AMPAs de la escuela pública que surgió hace 3 años en una lucha sin cuartel por mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos públicos andaluces, que son los únicos edificios públicos sin climatizar y sin tener unas condiciones sanas y dignas para el trabajo que ahí se desarrolla. Y bueno, es verdad que como esa lucha pues se alargaba en el tiempo y todas somos unas convencidas de la necesidad de luchar por la educación pública, pues es verdad que hemos ampliado nuestras actuaciones y sí que bueno, además tenemos un blog en donde vamos escribiendo sobre todas las cosas que pasan en educación. Perdona, bueno, Teresa, que te interrumpa. ¿Sí? Se ha cortado tu imagen. No sé si puedes intentar reiniciar el vídeo. A ver. ¿Me veis ahora? ¿Me veis? Sí, sí te vemos, sí te vemos. Vale. Bueno, pues eso, lo que estaba comentando, que por ceñirme ya al tema de debate, muchas de las cosas que
que quería decir, lo han dicho ya los compañeros antes, pero bueno, para nosotras esta etapa de educación en el confinamiento, lo que ha puesto de manifiesto es algo que, bueno, que no es nuevo. La situación de desigualdad social pues se traslada a la educación, que también se ha visto, pues bueno, se ha puesto de manifiesto que la misma desigualdad social que hay pues se traslada al ámbito educativo y se traduce en una desigualdad educativa. No ha sido lo mismo la educación en el confinamiento para las familias que tenían conexión a Internet que las que no lo tenían, las que tenían pues varios dispositivos para que sus hijos pudiesen trabajar a la vez que sus padres a lo mejor tenían una situación de teletrabajo. La brecha digital se ha visto que no solamente existía por el hecho de no tener dispositivos electrónicos, sino también por no saber manejar herramientas de teleformación que ahora se han visto imprescindibles. Se ha visto que los centros TIC pues, no son reales, que un centro TIC debería ir mucho más allá de tener un metacrilato en la fachada del centro que lo identifique como tal, y eso es que realmente no se hayan podido utilizar las herramientas de teleformación pues con amplitud, no solamente ya por el hecho de no tener dispositivos, sino también por no estar acostumbrado a utilizar esas herramientas. También se ha puesto de manifiesto en esta pandemia pues que la labor de la educación presencial es imprescindible. Las familias no hemos sido capaces, por mucha voluntad que se ha puesto en muchos casos, de suplir la labor docente, y por supuesto la educación telemática no suple en absoluto la educación presencial. Es la educación presencial la que realmente compensa las desigualdades de partida del alumnado, es esa relación humana que se da en las aulas entre iguales y entre profesorado y alumnado la que compensa esas desigualdades de partida. Por lo tanto, esta pandemia esperemos que no sirva ni se utilice tampoco pues, para pensar que si hay que llegar de nuevo a un confinamiento, pues la educación pase por los mismos problemas y las mismas brechas que se han visto. Brechas que, insisto, no son nuevas, son brechas que ya existían, que esto solamente ha hecho poner de manifiesto. Además de esa desigualdad, hemos visto también que, bueno, que la ventaja se acumula y la desventaja pues también se acumula. El alumnado con necesidades educativas especiales ha pagado un alto precio en esta etapa de confinamiento porque por sus propias características no ha podido seguir en todos los casos la teleformación como el resto del alumnado, y la verdad es que esta desigualdad debería de remediarse de cara a un futuro confinamiento. Hemos visto también que la Consejería de Educación no ha estado ni a la altura de las familias ni a la altura del profesorado. Las instrucciones han sido ambiguas, han llegado tarde, mal, y eso también ha generado un gran desconcierto y un gran malestar entre la comunidad educativa. Las familias se han visto en situaciones muchas veces pues, de tener ERTE, de tener enfermedad, de tener dificultades, de una precariedad económica sobrevenida, y no estaban en la mejor de las condiciones para dedicarse al apoyo escolar de sus hijos. En muchos casos, además, no contaban con los recursos necesarios para ello, y el profesorado también ha tenido un estrés importante, porque no es lo mismo atender en una situación de clase que en muchos casos, como se ha dado, de uno en uno por correo electrónico o por distintas vías en función de los recursos que tenía a su disposición. Más cositas que nos ha enseñado este confinamiento. Pues también hemos visto desde por lo menos la parte de las familias, un excesivo peso de lo curricular, de las materias, del temario. Parece que la obsesión era avanzar en materia en muchos casos, hacer muchas tareas, muchas actividades. Parece que en la educación los temas instructivos de temario pesan mucho más que otros aspectos que quizás en esta oportunidad de la educación desde las casas o en una situación de confinamiento se podrían haber puesto en valor. De ahí también esa obsesión de esas instrucciones por la evaluación o por determinadas cosas que quizás pues, bueno, son importantes, pero no son lo esencial desde nuestro punto de vista, y teniendo un concepto de la educación bastante más amplio
que ponerla al servicio de una futura mano de obra, ¿no? Que parece que muchas veces nuestros hijos e hijas pues son los trabajadores del mañana y no se piensa en nada más. Nosotras, cuando nos planteamos a qué escuela queremos volver, desde luego no queremos volver a la normalidad educativa, porque esa normalidad que había ya hemos visto que deja mucha gente atrás y ya hemos visto que tiene bastantes agujeros. Por lo tanto, cuando pensamos en volver a las aulas en septiembre, desde la parte de la familia, obviamente las garantías sanitarias se nos ofrecen como imprescindibles y para esas garantías sanitarias tiene que haber unas condiciones de espacio, de distancia social, que somos conscientes que las aulas ahora mismo, tal y como estaban, no puede ser. Por lo tanto, eso nos lleva a la bajada de ratio que ya ha sacado antes otras compañeras. La bajada de ratio se nos ofrece como algo imprescindible para mantener esas garantías sanitarias y también para ganar en atención y en calidad de la atención educativa y en que se pueda individualizar más ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ahora va a requerir de adaptaciones curriculares y va a requerir de un apoyo psicoemocional y va a requerir de una recuperación de aprendizajes que se hayan podido quedar atrás con esta etapa de confinamiento. Y eso sin una bajada de ratio, pues la verdad es que es bastante complicado. Hemos visto que se han medicalizado hoteles, hemos visto que se han construido hospitales en 10 días, hemos visto que se han habilitado palacios de congreso para dar cabida a la atención sanitaria que era necesaria y entendemos que si no hay espacios en los centros educativos, pues tendrán que pensar en soluciones imaginativas, igual que han hecho con la sanidad, que para nosotras es igual de esencial que la educación. Es necesario también, obviamente, para eso que se refuerce la plantilla docente. No podemos atender al alumnado bajando la ratio con el mismo profesorado que tenemos. Eso es de sentido común. Y obviamente todo esto nos lleva pues, a que es necesaria una inversión extraordinaria en educación. Insistimos que igual que en esta etapa ha sido necesario pues, invertir en ayuda a las empresas, a la familia, al gasto social. Bienvenidas han sido todas esas medidas que eran imprescindibles en una situación de crisis social, además de sanitaria, pues esa inyección económica también lo va a necesitar el sistema educativo y entendemos que debe de prestarse. Debe garantizarse una educación inclusiva, una atención a la diversidad de calidad. Esa normalidad que teníamos educativa tampoco estaba dando resultados en ese terreno y entendemos que si volvemos a las aulas también tendríamos que poner sobre la mesa en qué condiciones trabaja el personal de apoyo a las necesidades educativas especiales, compartiendo alumnado en varios centros, qué ratio es la que hay en las aulas específicas, otra diversidad que no sea la discapacidad intelectual o la diversidad funcional, qué atención está recibiendo en estas condiciones. En fin, hay muchas brechas que tapar y la normalidad educativa que teníamos no se puede volver a ella como si tal cosa, porque lo que ha pasado es bastante grave, podemos vernos de nuevo en una situación similar y desde luego no podemos seguir como si nada hubiera pasado. Somos completamente contrarias al plan de refuerzo estival que quiere poner en marcha el señor Imbroda. Creemos que no es más que un ensayo y una coartada a la que agarrarse si no pasa nada en ese mes de julio en los centros educativos para decir que en septiembre se puede volver como si tal cosa, y eso para la familia es una aberración. Ya lo es una aberración pedagógicamente ese plan de refuerzo estival de la manera que está planteado en un mes o a 15 días, como si fuera un campamento de verano, pero desde luego utilizar eso para que la vuelta a las aulas en septiembre pueda hacerse como si tal cosa, con un par de geles hidroalcohólico y mascarilla, en absoluto. Y bueno, lo dejo aquí porque tampoco me quiero pasar mucho de tiempo y quizás en el debate podamos poner más ideas sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, no sé si Teresa o María Teresa. No hemos aclarado cómo. Teresa, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues en último lugar de los ponentes va a intervenir, voy a ir poniéndolo en grande. Va a intervenir Pepito. Conocí a Pepito en 2015 en la Universidad de Almería, en las jornadas de historias de vida. Por supuesto que su historia es mucho más larga que para contar en 8 minutos, pero lo que por desgracia le trae hoy aquí, pues es para reclamar esas necesidades que tienen que ser cubiertas en todos los periodos. Y como hemos visto,
después seguiremos dándole caña a quien tengamos que darle caña, la Junta de Andalucía no está respondiendo como debiera. También os dejo a María, que es su intérprete. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Os paso la palabra. Ah, perdón, Edith, no lo he presentado, perdón. Es experto en lengua de signos española, graduado en educación infantil, máster en educación especial, presidente de la Asociación de Personas Sordas de Almería y técnico del Centro de Enseñanza de Lengua de Signos Española. Gracias. Bueno, primero agradecer a todos la invitación y sí, es verdad que, bueno, realmente no hay una inclusión que es perfecta, ¿no? También los padres sordos y de alumnado sordo, los padres, que a los padres de hijos sordos, los padres sordos de hijos oyentes también el sistema educativo también les afecta, ¿no? Ya que no pueden comunicarse. Y también, por ejemplo, los profesionales sordos, el tema de educación también tiene alguna barrera. Entonces, claro, pensamos que, claro, con la situación de coronavirus ha afectado un montón a la situación, a la educativa a las personas sordas, pero no, la verdad es que esta situación, la educación, viene afectando a las personas sordas porque no hay la calidad que otros alumnados tienen. Entonces, la situación de coronavirus es que ha empeorado, ¿no?, la situación, pero, claro, y la ha empeorado más, ¿por qué? Porque los alumnados dentro de los colegios, claro, tienen la costumbre del acercamiento al profesor, la atención un poco más personalizada, ¿no? Pero aunque el plan no es muy, el plan curricular no está muy adaptado, pero claro, al estar en casa la comunicación ha sido prácticamente imposible. Entonces, claro, en general los profesionales se han olvidado del alumnado sordo. Por ejemplo, con implantes, los alumnos que tienen implantes, claro, piensan que o pueden hablar perfecto o pueden escuchar perfecto, ¿no? Porque también se apoyan en la lengua de signos. Eso se ha olvidado. Las personas también piensan que, bueno, es verdad que puede escuchar muy bien y puede hablar muy bien, perfecto. Y luego, por ejemplo, cuando toca una videoconferencia, una reunión por videoconferencia, afecta un montón, porque es que, claro, los sonidos, la comunicación es muy difícil, no se corta comunicación, entonces, claro, no da esa facilidad, ¿no? Entonces, claro, porque la mayoría de las personas sordas, es verdad que en el tema de la lengua española para la hora de escribir y demás sí que tienen varias dificultades. Entonces, por ejemplo, el hecho de hacerlo en casa, hacerlo solo da un sentimiento de inseguridad, ¿no? Entonces, claro, la ilusión, no tienen la ilusión de alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, claro, entonces da una enseñanza de calidad que no es del todo la adecuada. Es verdad que hace 2 meses ha habido algunos que se han tirado hasta 2 meses sin intérpretes de lengua de signos. Entonces, claro, que es un fallo del Consejo Escolar, no, sino también de todo, del ámbito de la atención a la discapacidad, pero claro, que ha sido el máximo responsable. Yo es verdad que me he estado dando a lo largo de mi historia, me han contado, he llamado a Delegación de Educación, he estado hablando con ellos de una reunión personal y bueno, claro, el problema ¿cuál ha sido? Que, por ejemplo, también los intérpretes van por una especie de concurso que, claro, eso también ha dificultado que no da la calidad oportuna. Además, los padres sordos de hijos oyentes, que son de una edad pues mayor, ¿no? Ya son mayores, es verdad que, por ejemplo, no comprenden los textos. Entonces, la mayoría es verdad que, por ejemplo, el bilingüismo en inglés, o el bilingüismo en español, los padres no lo entienden, entonces no pueden ayudar a su hijo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo apoyo a mi hijo? ¿Cómo le ayudo? No puedo, es que me resulta imposible. Entonces, es un doble esfuerzo. Entonces, ¿qué se tiene que pagar? ¿A otro gasto por un intérprete para que pueda un profesor particular? Claro, sería un doble gasto. Entonces, por ejemplo, profesores profesionales, es verdad que hay en Andalucía hay alrededor de 25 profesores que son sordos. Por suerte he contactado con 2 o 3 de ellos y bueno, me han estado contando experiencias y claro, el problema de los profesores
de algunos es que cuando tienen compañeros oyentes, claro, no pueden comunicarse, es imposible contactar con ellos a través de por videoconferencia, pues es muy complicado. Hay muchísimas reglas, la verdad que la situación es horrible. Además también profesores que intentan buscar soluciones, claro, entonces no tienen como derecho, por ejemplo, que tengan poder solicitar un intérprete. El problema es la situación del coronavirus. Es verdad que hay muchos fallos, pero que sí ha habido fallos desde siempre en este sentido. Además también, es verdad, la prensa, ¿no? Las redes sociales. Por ejemplo, los que más hemos movilizado así en Málaga. En Málaga, muchas gracias a un amigo mío, Daniel, tiene un hijo sordo, estaba preocupado, estaba luchando, porque claro, porque lo que me afecta a mí también le afecta a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, se ha intentado, ¿no? Que se desarrolle mejorar la calidad, pero claro, la inclusión, realmente la inclusión perfecta no está en el alumnado sordo. Además, por ejemplo, lo peor que en Almería, por ejemplo, es verdad que hay muchas personas sordas, ¿no? De etnia gitana, también hay muchas personas sordas inmigrantes, y cómo no hay tecnología en su casa, ¿no? No disponen de dispositivos. Entonces, como antes ha explicado una compañera, la expresión etnia, sí. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con ella, porque es que no todas las familias tienen los mismos recursos económicos, entonces no todos tienen la misma accesibilidad. Entonces, claro, ya hemos intentado a partir de ahora buscar una solución más individualizada, ¿no? De cada alumnado. Entonces, en resumen, lo único que decir que sí, es verdad que nos ha afectado mucho esta situación, pero en septiembre cuando vamos a los colegios, cambia la medida, a pesar que también con las medidas de coronavirus, pero también intentar solucionarlo, ¿no? Y de eso somos todos responsables. Pues no solo aquí en Andalucía, sino que a nivel lo que es estatal, en toda España se da esta situación. Claro, en educación es verdad que no nos han felicitado de esa mejora, entonces, claro, parece que se han olvidado de las personas sordas. Y es verdad que dentro de 2 años, 3 años, podemos ver que el currículum de un profesional ya ¿no? Que tiene un título, que es el Real Decreto del 18/2020 que permite la lengua de signos, pero realmente no se está cumpliendo, entonces tenemos que cumplir con esas leyes, esas medidas también. He intentado solucionar. Y bueno, y por si acaso pues tenéis alguna pregunta o algo que queréis preguntarme, muchas gracias. Ahora vamos a iniciar vamos a abrir una fila cero, que tenemos 2 personas concertadas que van a hablarnos de unos casos en concreto, y después abrimos el turno de palabras. Y ahí pues podemos hacer las preguntas a cualquiera de los ponentes, ¿vale? A no ser que tenga que marcharse, tenga alguna incompatibilidad. No. Vale, pues bueno, tenemos al compañero Abraham López, si quieres ve quitándote el mute. Voy a ir poniendo, bueno, tú vas a salir solo en grande, voy a quitar a... Ya está. Pues Abraham es del colegio de Rota, de San José de Calazán, y nos va a contar pues su experiencia en esta situación. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, sobre todo también a Mateo, que fue quien me invitó a participar en esta charla, Mateo de Rota, Rota. Y bueno, yo lo que voy a deciros ya se ha dicho todo prácticamente. Pepito ha dicho muchísimo de lo que yo voy a hablar sobre la integración y sobre la necesidad de más personas no docentes en el centro. Perdona. Libertad también ha hecho una exposición maravillosa y Nacho, pues evidentemente
ha puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Además, ha abierto el debate, creo que ha sido bastante claro y clarificado lo que ha dicho. Bueno, yo soy maestro de educación física y a mí se me abren muchos frentes en esta nueva vuelta al cole, ¿no? Bueno, yo cuando me comentaron la participación en esta mesa, me dijeron, bueno, ¿cómo sería para ti o qué te vas a encontrar en la vuelta al cole? Yo lo que espero encontrarme, lo primero, es encontrarme un colegio lleno de empatía y de mayor respeto. Empatía en cuanto a que nosotros los maestros tengamos un poco más de tacto con las familias, que sabemos que muchas veces hay algún rifirrafe, ¿no? O sea, muchas veces pues no estamos de acuerdo con lo que la familia puede pensar y al contrario, ¿no? La familia muchas veces tampoco está de acuerdo en lo que los maestros pensamos o cómo trabajamos, cómo tratamos ciertos problemas en clase, ¿no? Entonces yo creo que estamos demostrando, tanto maestros como familia, que el esfuerzo que estamos desarrollando es enorme. Entonces yo creo que por nuestra parte, yo como maestro, en cada contacto que tengo con mis alumnos, que es prácticamente a diario, yo agradezco enormemente a la familia todo el esfuerzo que están haciendo porque sus hijos puedan seguir para adelante con esta teleformación. Evidentemente existe una brecha digital, con la cual pues estamos contando con pocos medios para poder solventarla. Creo que también los padres van a valorar más al maestro porque estamos haciendo un esfuerzo brutal y creo que eso se está dando cuenta la gran mayoría. Yo me paso diariamente 6 horas delante del ordenador, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y soy maestro de educación física, o sea que el esfuerzo que estoy haciendo es muchísimo más grande, ¿no? Preparando clases, corrigiendo, editando vídeos, contactos con redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí creo que vamos a llegar a ser más conscientes de lo que realmente es un colegio, ¿no? De lo que son los dos pilares básicos, ¿no? De lo que sería profesorado y familia. Evidentemente, la brecha digital, como he dicho antes, se está notando y por eso creo, como bien ha dicho también Libertad y evidentemente todo lo hemos dicho, ¿no? Sobre todo también pues Teresa, ¿no? Que se me ha olvidado también comentarla, que hay que hacer una inversión enorme en TIC y en personal. No solamente en comprar ordenadores ni en equipar a los centros de mayores redes wifi, sino que creo que también hay que fomentar lo que también ha dicho Pepito. Necesitamos personas en el centro, personas que atiendan a las necesidades educativas de cada alumno, ¿no? Son necesidades de apoyo y el apoyo tenemos que darlo tanto en el centro como fuera del centro, en este caso pues, a través de videoconferencia con intérpretes de signos o con nuestras compañeras de PT con AL, ¿no? Y que sea una teledocencia en condiciones y con bastante calidad. Por eso creo que por lo menos aquí en Rota lo que se está haciendo, se ha intentado hacer es que los ordenadores con los que se contaban los centros, gracias también al ayuntamiento, se han ido repartiendo por las familias que eran más necesitadas. Entonces ahí el ayuntamiento ha estado haciendo una buena labor social, gracias también a Protección Civil, que ha sido los encargos que se están haciendo de estos repartos de ordenadores. Pero también creo que una vez que volvamos a la normalidad en el cole, el préstamo de un ordenador tendría que ser como el préstamo de un libro de biblioteca. Es decir, hay familias a las que no pueden adquirir un ordenador, no pueden adquirir una tablet o un móvil, y quizá tengamos que contar con ciertos equipos que puedan ser prestados. Es decir, que, como bien he dicho antes, hay bibliotecas, incluso yo conozco bibliotecas, porque he viajado por muchos sitios de España, que te dejan ordenadores durante 15 días. Entonces, quizás en el centro, en los colegios, podríamos pensar que eso puede ser una alternativa. Y aparte también por lo que sería la conexión a Internet. La conexión a Internet hoy por hoy es una necesidad básica, lo estamos demostrando. O sea, si no fuera por Internet, ahora mismo los colegios sí que estarían parados. Entonces creo que la inversión en red pública de Internet, como puede ser en nuestro colegio, que tenemos una red pública, y la gente del barrio puede acceder a esa red pública gracias a que está cerca de una vivienda, pues sería posible si se hicieran más puntos de red pública, a través de bibliotecas o a través de centros como pueden ser servicios sociales o cualquier otro centro de día, de mayores o hospitales, ¿no? Que pudieran dar acceso a Internet a quien lo necesitara. Evidentemente, todo esto necesita también de formación del profesorado. Nos estamos dando cuenta que la brecha digital no solamente está en las familias, sino que también hay muchos maestros, muchos docentes que necesitan formarse, necesitan comunicarse, necesitan conocer la herramienta que estamos utilizando hoy en día. Hay muchísimas plataformas que en muchos casos pues no saben manejarlas, ¿no? Y evidentemente las familias también necesitan formación. La escuela de familia debería también, o la escuela para las familias, debería fomentarse desde el principio de curso vamos a utilizar herramientas web, vamos a utilizar plataformas online, vamos a utilizar plataformas de técnicas de estudio, por ejemplo, y os vamos a enseñar a la familia a poder manejarlas, ¿no? Evidentemente, la brecha digital tendría que estar también compensada con el préstamo de ordenadores que he dicho.
Por otro lado, también ha dicho Teresa, creo que tendríamos que reducir un poco también los aprendizajes esenciales. Es decir, estamos basándonos en el libro de texto, muchísimas tareas, como ha dicho ella, que también es madre, yo también soy padre, muchísimas tareas, pues también familias con las que hablo. Estamos bombardeando a los niños. Muchas veces son aprendizajes porque vienen en el libro de texto. Estamos siguiendo el libro de texto a pie juntilla, ¿no? Y creo que nos estamos dando cuenta, gracias a esa teleformación, que hay que centrarse en los aprendizajes esenciales. Es decir, nosotros siempre pongo el ejemplo, ¿no? Vamos al Mercadona o vamos a cualquier establecimiento, Carrefour, o vamos a cualquier farmacia, vamos a cualquier sitio a hacer una compra y necesitamos los aprendizajes esenciales que nos da el poder vivir la vida. A veces no necesitamos aprender tanto como nos propone un libro. Entonces creo que reducir el currículum no debe ser vamos a quitar tareas, sino tenemos que centrarnos en lo que son las competencias, ¿vale? Eso se hace gracias también pues a un trabajo transversal, a un trabajo en equipo de profesorado, en el que la tarea que se pueda mandar desde lengua o desde matemáticas o desde educación física o sociales o naturales sea una única tarea en la cual se compense todas las áreas, en el que esté hecho de una manera transversal, ¿no? Entonces creo que ahí tendremos que también tener en cuenta a la hora de volver a clase que son necesarios centrarnos en los aprendizajes esenciales, en el aprendizaje por currículum, ¿no? Tenemos que compartir más, evidentemente, estamos en una sociedad ahora mismo que es del conocimiento, y el conocimiento está ahora mismo gracias a Internet, gracias a la conexión, y tenemos que compartir mucho más. Tenemos que compartir, los maestros estamos compartiendo muchísimo conocimiento. Entonces también eso nos va a ahorrar trabajo a nosotros. Algo que me preocupa mucho a la vuelta al cole es las medidas de higiene que vamos a tener, porque estamos hablando, vale, el distanciamiento social, estamos hablando, bueno, pues cómo será la vuelta al cole, que si legislación, que si mucho equipamiento TIC, pero cómo vamos a volver. ¿Cuáles son las medidas higiénicas que vamos a tener en nuestro colegio? ¿Vamos a tener jabón para lavarnos las manos todos los días del año? ¿Vamos a tener papel higiénico todos los días del año? También algo como comentaban por ahí, ¿no? Pues libertad, que muchas veces son las propias familias que están sufragando esos gastos, ¿no? De toallitas, de papel. Entonces, si estamos hablando de que es esencial lavarse las manos, pues, ¿cómo vamos a lavar las manos? Cada niño se va a llevar su pastilla de jabón, la va a poner la Junta de Andalucía. No tenemos tampoco ahora mismo ninguna información sobre eso, ¿no? La higiene de los baños, si se van a estar limpiando continuamente, si va a haber limpieza suficiente para que lo hagan durante el curso, si lo van a hacer simplemente por la hora de recreo. O sea, eso creo que es esencial también. Y ya por último, bueno, hablando también yo como maestro de educación física que soy, a mí me preocupa mucho el tema del distanciamiento social. ¿Qué herramientas vamos a tener o qué instrucciones vamos a recibir los docentes, en este caso los maestros de educación física, que evidentemente tenemos soluciones para todo, como siempre digo, porque siempre estamos dándole vuelta a la cabeza, para poder fomentar el deporte, para poder fomentar la actividad física con distanciamiento social, porque de hecho estamos trabajando en ello. Somos un grupo de educación física en Cádiz, somos 50 maestros que pertenecemos al grupo de eficiencia y estamos trabajando ahora mismo en esa línea, ¿no? Vamos a preparar actividades para que nos permitan continuar con nuestra tarea con ese distanciamiento social. Y algo que me preocupa, sobre todo más, es los recreos. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros con un alumnado que tiene que compartir un espacio, que es el mismo que el del año pasado, el de otros cursos anteriores, pero que tiene que haber un distanciamiento social? O sea, yo me pongo en mi colegio, somos 500 alumnos. El espacio es el mismo, y si tenemos que estar separados, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Entonces, bueno, todo eso creo que tiene que ser también un punto que tiene que desarrollar la Junta de Andalucía. Y bueno, con eso acabo ya mi intervención, que creo que me pasa un poco también de minutos y abro un poco el debate, ¿no? De decir, bueno, vamos a llegar al cole, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Qué colegio nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el escenario que nos vamos a encontrar? Sobre todo en esa hora de recreo. A mí me preocupa mucho, porque yo en mi hora de recreo hago muchos juegos, tenemos juegos, pues, tenemos recreos activos, recreos inclusivos, pero ahora el escenario es diferente. Yo quiero tener una respuesta de la Junta de Andalucía sobre eso. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Abraham. Y ahora paso la palabra a Ángela Molina, que es directora del Colegio Andalucía de Sevilla. Es un colegio pues, que tiene algunas peculiaridades que en estas situaciones, pues como vemos, pues se acentúan. Pues puedes quitarte el mute, Ángela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por esta oportunidad y este rato de aprendizaje mutuo. Bueno, tú lo has dicho, yo estoy en un centro con unas peculiaridades que lo que hacen es reflejar las peculiaridades de muchos ciudadanos tienen. Es decir, en Sevilla hay 96 zonas como Polígono Sur, que es donde yo trabajo, que se dice pronto, ¿no? Son las llamadas zonas ERACI, que si ya antes del coronavirus estaban en exclusión, pues ya el coronavirus las ha puesto en el abismo, ¿no? Totalmente, ¿no? En el social y económico.
Y ahí me suma muchas de las cosas que habéis dicho. Los centros educativos en zonas como esa, además de todo el papel de educación que desempeñamos, somos muchas veces centros sociales, es decir, las familias acuden al centro educativo para muchos aspectos, y también desde ahí hemos desaparecido y hemos intentado mantener la comunicación con nuestra familia de la manera que hemos podido, ¿no? Que, como ha dicho una compañera, con nuestros propios medios, nuestros teléfonos y nuestras todos, porque es así, ¿no? Esto ha sido marcha forzada. Yo no sé a qué escuela vamos a volver. Me encantaría volver a una escuela que además creo que es posible y urgente, y que quizá me gustaría creer que lo que ha hecho esta crisis es empujar a que esa sea posible, ¿no? Porque llevamos hablando mucho tiempo de la necesidad de la inclusión, de que nadie quede fuera, de la necesidad de replantearnos qué se está aprendiendo y qué se está enseñando en la escuela, esa sobrecarga de currículum o esa sobrecarga de contenidos en los libros de texto. Yo soy optimista con el currículum, porque yo siempre digo a los compañeros, el currículum no es el libro de texto no lo imponen las editoriales, el currículum son las competencias y están en el BOJA y en el BOE. Y ahí yo creo que tenemos mucha libertad para plantearnos, como decía el compañero Abraham, vamos a centrarnos en lo esencial. Y lo esencial es aprender para la vida. Y yo creo, y aprender para la vida, y como decía Nacho al principio, con creación de sentido. Mi escuela es una comunidad de aprendizaje y la creación de sentido es uno de los principios del modelo de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que nos debemos de plantear, cuando los chavales vuelvan con las historias de vida de estos meses, cómo vamos a acoger a esos niños y a esas niñas. Que vamos a abrir el libro por la página 1, ejercicio 1, creo que no tendría ningún sentido, es que es una oportunidad extraordinaria para desterrar todas esas prácticas que responden a una escuela del siglo pasado, como cuanto mínimo, ¿no? Todos con la misma hoja, el mismo libro y sin respetar ni valorar la diversidad que tenemos en las aulas. Creo que es una oportunidad, yo creo que quiero pensar que son oportunidades, porque como no piense que son oportunidades me hundo a pesar de la dureza de los meses que estamos viviendo, ¿no? Ya digo que han sido meses muy duros por muchos motivos, para los docentes en general lo está haciendo, y cuando estamos en un contexto como el de la Andalucía, pues se nos suman muchas historias añadidas, ¿no? Me gustaría creer que es una oportunidad para romper ese muro familia-escuela. Es decir, si algo estamos viendo es que o nos ponemos a colaborar docentes y familias, por lo que más importa en una escuela, que son los niños y las niñas, no hay otra cosa más importante en una escuela que los niños y las niñas, y si vamos de la mano, si volvemos a confinarnos, pues yo creo que el entendimiento será mejor. Y en cualquier caso me gustaría volver a una escuela en la que el centro sean los niños y las niñas, y en la que en ese centro de los niños y las niñas empecemos pensando qué escuela necesitamos para que, voy a usar una palabra que no es quizás la más adecuada, el último, ¿qué hacemos para que el último, entre comillas, no se quede atrás? Porque lo que con esa persona vaya bien, va a ser bueno también para todas las demás. Es decir, ¿qué vamos a hacer en la escuela para que nadie se vuelva a quedar atrás? Se estaban quedando atrás antes de toda la crisis sanitaria, la crisis económica que viene ahora, pero ahora eso se ha incrementado mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que todos los niños y las niñas sean el centro y se les dé respuesta? Yo creo que obviamente se ha dicho en varias ocasiones, es decir, hay que hacer un esfuerzo de inversión en la escuela, que no gasto, que algunos hablan de gasto, de inversión. Yo creo que los que estamos aquí tenemos muy claro que hablamos de inversión en la escuela pública, porque la escuela pública genera oportunidades y igualdades. Y cuando no está en la escuela pública, lo digo, mis familias han caído en el abismo. Cuando digo mi familia, digo la familia del cole, ¿no? Entonces creo que ese papel vital que tiene la educación pública necesita de inversión. Necesita de inversión de recursos en personal y en recursos tecnológicos. Y creo que hay claves, es verdad que hay que incrementar muchísimo, pero también creo que hay aspectos que hay que reconfigurar, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenemos ahí mucho dinero destinado anualmente a un programa de gratuidad de libros de texto que me obliga a comprar libros de texto, flexibilicémoslo. Ahí hay una partida anual ya destinada. Y entonces, oye, dejarnos que lo gestionemos de otra manera. Igual por ahí solucionamos que todos o muchos de los niños de las escuelas tengan dispositivos electrónicos. Un tema es el de los dispositivos electrónicos y otro es el acceso a Internet. Yo creo que el acceso a Internet es un derecho básico y los municipios deben de plantearse pues que todas las personas
tengan ese derecho a la conexión a Internet sin estar dependiendo de una tarjeta de datos o de la tarjeta de conectividad o de las tarjetas de, ¿no? Porque hay un doble problema, el de los dispositivos y el de poder tener la conexión. Creo que se ha puesto en evidencia también que tenemos como sociedad una crisis de quién atiende los cuidados, por eso preocupa que se abran las escuelas, no para que los niños y las niñas sigan aprendiendo, sino porque con quién los dejo si yo me voy a trabajar. Entonces, replanteemos el papel de la escuela. La escuela ayuda a la conciliación, pero no es el único lugar para la conciliación. ¿Qué alternativas damos a las familias como sociedad para poder hacer esa conciliación y para poner en valor la escuela como espacio de educación y de aprendizaje? Y tenía más cosas apuntadas por aquí, pero me he liado y ya no sé ni las que he dicho ni las que no, pero bueno, creo que he dicho casi todas, ¿no? Es decir, yo quiero volver a una escuela inclusiva en la que todos tengan cabida, que demos respuesta, en la que familias y docentes vayamos de la mano. Yo tengo la suerte de trabajar en una escuela así, es decir, en nuestra escuela docentes y familias hace ya mucho tiempo que caminamos juntos y la verdad que es una riqueza. Y en la que nos replanteemos que se enseña y que se aprende en una escuela y cómo se enseña y cómo se aprende. Y ahí también creo que en las leyes que ya están aprobadas tenemos ciertos márgenes, ¿no? Cuando hablamos de competencia. Y por ahí yo creo que eso, hay que volver a una escuela que nos prepare para la vida, como ciudadano y como ciudadana, además para construir una ciudadanía y una ciudad y una sociedad que no deje a nadie atrás. Y creo que ahí la escuela pública es una de las herramientas más importantes. Y que además podemos hacerlo, es decir, Nacho hablaba del poder de la transformación también, ¿no? Yo creo que la escuela transforma y hacemos educación transformadora o apaga y vámonos, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Ángela. Antes de abrir el turno de palabras, vamos a comentar una cosilla, y es que para que estas conversaciones no sean un hecho aislado y podamos tener un espacio incluso más amplio de reflexión y debate, como seguramente las 2 horas se nos van a quedar cortas y la escuela que queremos crear es tan ambiciosa, pero a la vez realista, solamente está basada en un momento en la inversión y darnos cuenta de que la educación es un sector estratégico, hemos abierto un grupo de Facebook, ¿vale? No es una página, para que podamos ahí colgar noticias y podamos debatir y todo eso darle una continuidad y además que sea fruto de una reflexión colectiva, cooperativa y además, bueno, ya que somos una herramienta, ¿no? Un partido también, ECUO es un partido y podemos intentar dar todo ese camino hacia la institución que es la que necesitamos que se dé cuenta y que aumente el presupuesto, ¿no? La inversión. Así que os voy a dejar en el chat de Zoom el enlace para que os podáis unir. Después os daré el paso a las personas que os apetezca. También lo voy a colgar en el chat de Facebook. Y a partir de ahora abrimos el turno de palabras. Sabéis que está la herramienta de levantar la mano. Si, por ejemplo, pues cuesta romper el hielo, no pasa nada porque en el chat, por escrito, ha habido mucha gente rompiendo el hielo y pasaría la palabra a alguna de las compañeras. Mar, me gustaría comentar algo. Vale, Mai de Verdes Málaga, de ECUO Málaga, que es presidenta de AMPA, del colegio de Guadalmar. Pues nada, quítate el mute, Mai. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues como ha dicho Mar, soy miembro de ECUO Málaga, Verdes Málaga, y soy presidenta de una AMPA de un cole de Guadalmar en Málaga. Bueno, me han encantado las intervenciones de todos, de verdad que estoy súper de acuerdo y además he aprendido un montón de cosas. Quería felicitar especialmente a Teresa como representante de Escuelas de Calor, estoy en vuestro grupo de WhatsApp, entré en contacto con vosotros por el tema de los comedores, pero bueno, llevan toda la educación, todo lo que conlleva educación para adelante y bueno, soy súper fan de Escuelas de Calor. Y nada, bueno, yo quería comentar 2 cosillas. Primero, bueno, pues un poco lo que han comentado Abraham y Ángela, ¿no? El caos que ha supuesto la situación del confinamiento. La brecha, no solo económica, las 100.000 brechas que se han abierto, o sea, económica porque si los padres teletrabajan y tienes 3 hijos, tienes que tener 5 ordenadores, eso vamos, es difícil. Hemos tenido familias con ERTES que no los han cobrado hasta antes de ayer, que no podían pagar ni un wifi.
Entonces, todo lo que se ha conseguido ha sido gracias al esfuerzo de la dirección del colegio, del equipo directivo y de los profesores, no por parte de las administraciones públicas. Luego, además, no estamos preparados, o sea, los padres no somos maestros, no sabemos explicar, no tenemos tiempo, pero es que no sabemos explicar. Yo puedo tener mucho conocimiento de matemáticas, pero no tengo ni idea de cómo explicarlas, es que no soy maestra. Entonces, se ha notado muchísimo. Y luego también por parte de los profesores, profesoras, pues se ha notado el profesor que tiene 30 años y el que tiene 60. Entonces, se ha complicado todo mucho. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, esto yo en principio siempre hemos transmitido llevarlo con calma y con tranquilidad porque era un hecho sobrevenido, que nadie ha controlado y que era una situación que, bueno, pues que había problemas más graves como las personas que se estaban muriendo en los hospitales, ¿no? Pero la situación es que ya se alarga mucho y yo creo que por parte de la Junta de Andalucía ahora mismo no hay una previsión, lo que hablaba Abraham, ¿no? ¿Y yo qué hago con los niños en el recreo? Pero no es eso, ¿les tengo que lavar las manos yo? Porque claro, es que es una responsabilidad muy grande, porque yo como madre tengo muchísimo miedo de que mis hijas vayan al colegio, por el tema sanitario, ¿no? Me refiero. Entonces es verdad que hay un montón ahí de preguntas que yo creo que la Junta de Andalucía ahora mismo no está trabajando, o por lo menos si lo están trabajando no lo han transmitido de ninguna manera. Entonces eso era un poco, no sé qué ideas se pueden tener, si alguno sabéis cómo se puede controlar esto. Y luego otra cosa que ya quería comentar y ya me callo, es la importancia de invertir, como bien ha dicho Ángela, no de gastar, sino de invertir en educación, pero en todos los sentidos, tanto en recursos humanos, es decir, no puede ser que haya una gripe, que falten 4 profesores y que tengas que juntar, si ya los ratios son altos, que tengas que juntar a no sé cuántos niños, la mitad de primero me la llevo con segundo A y la otra mitad me la llevo con segundo B, porque me faltan 3 profesores y hasta dentro de 15 días no me mandan un sustituto. O sea, vamos a ver de qué estamos hablando, que son nuestros hijos e hijas, que es la educación de ellos y además eso por un lado. Y por otro lado, ya el invertir lo que es en temas, bueno, pues nosotros en el AMPA, por ejemplo, las pantallas digitales, hasta la pista de vóley, el huerto escolar, un montón de cosas las compra el AMPA directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que encima esto ya está como institucionalizado. O sea, somos el banco del colegio, no sé. Entonces, cuando falta algo, tanto por parte del equipo directivo y docente como por parte de los padres, esto es el AMPA, esto es el AMPA. Estamos súper encantados de poder comprar todo lo que sea y hacer todo lo que sea, pero no hay que perder la perspectiva, la responsabilidad no es nuestra, no es ni del AMPA, ni de los padres, ni de los profesores, la responsabilidad viene de más arriba, viene de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, que son los que tienen que dotar también del papel higiénico, que es cierto que lo pagamos los padres en las cooperativas. Es que algo tan básico como el papel higiénico lo estamos pagando los padres y madres en las cooperativas. Entonces, bueno, pues era un poco esto lo que... Podría seguir porque han abierto tantos melones que podría estar toda la tarde, pero ya me callo. Muchas gracias a todos y todas. Sí, tengo todas las palabras apuntadas, ¿vale? La que me habéis pedido como levantar mano por el chat, no os preocupéis, creo que no se me va a pasar ninguna. Con lo que ha dicho Mai, me acuerdo que lo último que le pregunté a una de mis alumnas de clases particulares, ¿ha notado algún cambio con esto del coronavirus? Y me dice, por primera vez hay jabón en los dosificadores. Y por cierto, la había comprado el AMPA. Vale, pues paso la palabra a Nacho Calderón. Tengo que decirlo, me siento afortunado de estar en este foro porque con todas las partes que ha habido, me han parecido todas propuestas muy interesantes, muy sensatas y también, bueno, yo quería, decía que la familia, decía libertad, por ejemplo, las familias tienen que correr con los gastos de climatización, de papel higiénico, de actividades extraordinarias. Y yo mientras lo estaba escuchando, estaba pensando, y con maestros, ha sido una cosa increíble que esto haya entrado en nuestra educación pública hasta el punto de familias que tienen que traer a un profesional debajo del brazo
para que su hijo o su hija pueda estar en modalidad inclusiva. Eso es algo que no se puede permitir. Yo no sé cómo lo hemos permitido y es me parece una cosa, una desfachatez que hayamos permitido esto, porque a una desigualdad le metemos otra desigualdad. Una cosa increíble. Bueno, y después en actividades extraordinarias, en comedores, esa es la normalidad a la que no deberíamos volver, que es en la que hemos estado, yo creo que se ha estado dibujando aquí muy bien. Es una normalidad en la que había todavía mucha desigualdad, que reconocemos todos y todas el valor de la escuela en la reducción de esas desigualdades, pero que la escuela también mantenía, y no podemos caer en volver a esas. Cuando se ha estado hablando sobre la bajada de ratio, ampliación de plantillas y el miedo que decía Libertad también a que esto significara un engorde de la enseñanza privada sobre la enseñanza pública, que yo comparto, yo diría que en realidad cuando se estaba planteando, que varios lo habéis hecho, lo de buscar otros espacios públicos en los que albergar, no deberíamos pensar en esos espacios como nuevas aulas, sino que yo creo que una de las grandes oportunidades que nos plantea esta situación es poder salir de la idea que tenemos de asignaturas, de aulas, de cómo tenemos todo tan establecido y son asignaturas inconexas, conocimientos inconexos, que además están atiborrados de contenidos, como bien habéis dicho, que muchos de ellos no tienen sentido porque el alumnado no puede encontrarle sentido. A lo mejor unos sí, pero otros no, como decía Marcos, ¿no? Para mí sí vale esta escuela, pero para mi hermana no. Entonces tenemos que buscar fórmulas para que podamos ir trascendiendo todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo, esta misma semana teníamos un encuentro con un grupo de profesionales y decía una profesional de museos que la importancia que tenía que la escuela pudiera aprender de esos espacios no formales que están basados fundamentalmente en el deseo de aprender y que están haciendo actividades que van mucho más allá de lo parcelado que tenemos nosotros, nuestro currículum, nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, podríamos pensar en esos otros espacios que son públicos y no solo como espacios a los que ir, sino espacios de los que aprender para que la escuela fomente nuevas formas de trabajo, ¿no? Después, otra de las grandes cuestiones para mí es esta de la participación de toda la comunidad, la posibilidad que decía Ángela de que esta situación nos pone de revisar nuestra forma de relación entre escuela y comunidad. Esto que acabo de comentar es una revisión de esa escuela, pero es que hay otros espacios públicos, por ejemplo, que son parques, que son zonas verdes, que deberían ser espacios a recuperar por la escuela ahora que necesitamos espacio, ¿no? Bueno, pues... Y el revisar la relación entre escuela y comunidad, escuchar. Decía una madre hace poco de los encuentros, es decir, en lugar de escuchar, Hemos escuchar. perdido el Y audio. después hay que resignificar también todo eso que... Nacho, tienes la conexión regular y se te está cortando un montón. Lo digo por si quieres terminar la intervención, puedes bajar la calidad de tu vídeo y así todo se vuelca en el audio, porque es que ahora mismo no te escuchamos, te has quedado congelado. ¿Se me está escuchando o no? Ahora sí, pero tu imagen está congelada. No pasa nada porque ahora mismo lo que prima es que escuchemos lo que querías comentar. Bueno, de hecho, ahora, a ver. ¿Puedes intentarlo otra vez, Nacho? Reinicia tu audio.
Creo que está teniendo problemas. Hola. ¿Me ¿Ahora? escucháis o no? No. Sí, pero a ¿Sí me ratos, escucháis? muy cortado, muy cortado. Bueno, pues pasa y ahora vuelvo yo. Voy a Venga, reiniciar, ¿vale? muy bien. Vale, la siguiente palabra la ha pedido Beatriz. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, bajito, si puedes subir creo que un poquito el tono de voz, que con eso será suficiente. Voy a pedir un poquito, perdonadme que tenga que pedirlo, pero tengo que pedir un poquito de brevedad y concisión en las intervenciones, porque si no, no va a hablar todas las personas que han pedido. Que es un éxito, que no pasa nada, genial. Bien, voy a intentar resumir mucho. En primer lugar, quiero decir que educación viene del latín educatio y educare, que significa educar, criar y alimentar. Y digo esto porque efectivamente tenemos que repensar qué enseñamos y qué aprenden nuestros alumnos, porque no solo se trata de dotarles o de volcarles una cantidad de información que en teoría tienen accesibles unos más que otros. Se trata de acompañarlos, de guiarlos al mundo, guiarlos fuera. Esto me reafirma la idea de que la educación online no es educación. Por lo tanto, el debate que estamos haciendo parte de la base de que llevamos unos meses sin educar. Bueno, yo concretamente, que soy maestra, que no lo he dicho, perdón, de un centro que es Comunidad de Aprendizaje en Sevilla, en una zona Erasmus, una zona deprimida, y que nos encontramos con familias que tienen miles de problemas que nada tienen que ver con el colegio. Y me lleva a la reflexión que ha hecho Ángela, que la escuela asistencial sí, escuela guardería no. Escuela que abre sus brazos y que escucha y que pone todos los medios a su alcance, y si no son medios, toda la ayuda indispensable, pues desde rellenar formularios hasta poner en contacto con otras administraciones, pero escuela que recoge a los niños porque papá o mamá o ambos tienen que ir a trabajar o porque no tiene ningún sentido. Entonces vamos a repensar la escuela, vamos a ponernos de acuerdo con nosotros mismos de qué es lo que queremos hacer. Y lo hacemos, oye, que está bien, pero las medidas de seguridad de las que hablaba Abraham, el jabón lo va a poner la Junta de Andalucía, no te quepa la menor duda, a través del presupuesto de funcionamiento de los centros, que ya era escaso y que ahora, por supuesto, lo va a ser más. Pero claro, lo va a poner la Junta, no te quepa duda de eso. Sí, Bea, perdón que te interrumpa, pero no va a dotar de más dinero a ese presupuesto. No, claro, entiéndeme, o sea, estoy... Con la ironía, ya. Sí. Igual que esta respuesta podría dar muchas. Los refuerzos, claro que los va a poner. ¿Va a dotar de personal? Por supuesto que también lo va a hacer. El secreto está en que nos digan dónde, cuándo y cómo. Por eso las preguntas amplias tienen fácil respuesta. Claro, a todo eso van a atender. Yo lo que quiero saber es cómo, dónde, cuándo, que es la parte importante y es la que no nos van a contar. Climatización. No puede ser, vale. Pero resulta que te encuentras en centros como el mío, que no solamente no se pueden climatizar ni bioclimatizar, que ya me explicarán por qué, pero que no, sino que además resulta que tiene una red eléctrica peligrosa. O sea, que tenemos a 200 y pico de alumnos más otro personal en un edificio con una red eléctrica peligrosa. Interesante. Bueno, servicios sociales, sí, pero dentro de la escuela. No me vale una entrevista por aquí, otra por allí, me vale que en un centro como el mío, donde hay muchas familias con problemáticas, ya digo, muy distintas, con realidades muy diversas, que en un momento determinado se establezca una entrevista con una persona en concreto para algo. No, me vale que esa misma realidad lo viva alguien o al menos haga un seguimiento importante desde la escuela. Y no que yo tengo familias que están asistiendo, están siendo asistidos y yo esa información, si la tengo gracias a las familias y no gracias a ese organismo. Analfabetos digitales, es que no debemos ser analfabetos digitales ningún miembro de la comunidad educativa, entiéndase, los alumnos, los maestros, ni las familias tampoco.
porque es que de familias analfabetas digitales vienen problemas y lo sabemos. Plataformas las hay, pero desde luego las que, bueno, es que quiero correr mucho y en mi centro en concreto nosotros cuando afrontamos esta nueva escuela, y me refiero a la confinada, empezamos haciendo básicamente tutorías. Facebook Live con mucho de educación emocional, con mucho de seguimiento de cómo estáis, qué os pasa, dónde estás, qué estás haciendo, qué tal. Pero llegó la inspección y nos dijo que no, que eso, bueno, que sí, pero que no, que lo quería todo registrado y evaluado. En nuestro caso lo que hemos hecho es doblar el trabajo, pero claro, se te cae la moral al suelo cuando tú estás haciendo lo que crees que es más necesario y más útil, y la inspección, porque duda de ti, porque hablamos mucho de la desconfianza que tienen familias y escuelas mutuamente, que la tienen, pero ¿y la que tiene la administración? ¿Cuándo van a Disculpa, empezar? Beatriz, es que, vaya, por cuestiones de tiempo, discúlpame, es que hay 5 palabras más aquí, aparte tenemos que intentar leer las preguntas que nos han hecho por Facebook. Sin problema. Si quieres hacer alguna alusión, alguna ideilla más, no hay problema. Nada, la falta de confianza de la administración y que, bueno, que también es un punto de partida para la nueva escuela. Sí. Pues voy a pasar la palabra a Nacho, que se nos quedó antes inconcluso con la de conexión. Hola, disculpad. Pues la verdad es que no sé ni por dónde me quedé, porque yo seguí hablando tan contento. En la escucha. En la escucha. Bueno, pues entonces no me perdí tanto. Sí, decía que qué importante era la escucha, ¿no? Y comentaba un comentario de una madre que decía que cuando un profesor o una profesora quiere, cuando el profesional quiere decirte en lugar de escucharte, esa relación no va a ningún sitio, ¿no? Yo creo que la escuela necesita aprender a escuchar. Es algo fundamental, aprender a escuchar de verdad. Bueno, y algo hemos aprendido de todo esto también cuando por fin la evaluación ha pasado a un segundo plano, aunque no lo parezca, pero por algunos comentarios, ahora Beatriz estaba escuchando solo la última parte de su intervención, pero es una preocupación tan grande la que hay en la escuela en torno a la evaluación y hay que resignificar esa evaluación. A pesar de los pesares, necesitamos resignificarlo. Una idea más, solo voy a decir una idea más. Se han hecho algunas cosas que son fundamentales. Una, la idea de promoción automática es una idea que hay que recuperar, porque la desigualdad se reproduce en gran medida a través de las calificaciones. Hay que revisar eso. Habría que revisar también esta idea de qué es ser buen alumno o buena alumna. ¿Qué es ser buen alumno? Buen alumno debería ser todo ciudadano o toda ciudadana. De modo que, pensando en eso, podemos revisar también algunas cosas. Se han acabado los informes psicopedagógicos, Mar, ya termino. Se han acabado los informes psicopedagógicos y nadie ha muerto. Que parece que los equipos de orientación, la tarea fundamental de los equipos de orientación, la que le demandamos a ellos, es que emitan informes psicopedagógicos que después derivan en dictámenes de escolarización, que son completamente segregadores, y se han revalorizado también algunas de las materias que en la escuela no se valoran, como la educación física, como las artes. De repente, en la vida tienen importancia, y ¿por qué no en las escuelas tienen la misma importancia? En un momento tan fundamental como este, tan complejo como este, todos hemos acudido al arte y a la educación física, y en la escuela no le damos valor, o no le damos el suficiente valor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Manuel R. Peula, había pedido la palabra. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís? Me acabo de estar ahora. Bastante regular. Sí. A ver, un segundo.
Nada, no te oímos nada. A ver, voy a cortarla. Cortando la cámara, ¿se oye ahora mejor? Sí. Bien, bueno, muchas gracias a todas y a todas. Yo me dedico a la formación profesional. Estoy dentro del módulo de laboratorio de análisis clínico y entonces me han surgido muchas dudas y opiniones con respecto de todo lo que habéis estado hablando. La primera es sobre todo por el tema de la conectividad, porque se habla mucho de la cesión de aparatos y de equipos, pero tenemos serios problemas de conectividad. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en Granada y tengo problemas de conectividad y tengo banda ancha. Imaginemos en cualquier pueblo de cualquier sitio de Andalucía. Prácticamente difícil. Podría tener el mejor equipo, pero no tengo conexión. Me ha surgido sobre todo cuando hemos estado hablando de las personas sordas. Si tengo saltos, me falla la imagen y demás, y no solamente el audio, ya eso es criminal. Eso por un lado. Continuando, por ejemplo, porque nosotros estamos demandando mucho que los alumnos nos lleguen con capacidad de pensar de manera autónoma. Es decir, que no sea gente que me llegue y me diga, dime qué tengo que resumir, dime cuáles son lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Nos estamos encontrando que hemos perdido esa capacidad que tenía antes el alumnado, las personas en definitiva, de pensar por sí mismas y de ser capaces de encontrar cualquier cosa en cualquier sitio, de autoformarse. La estamos notando muchísimo. De manera de que no saben diferenciar incluso lo que es la parte real de lo que serían noticias falsas y sobre todo del uso que posteriormente le pueden dar. Y con esto llego a la parte nuestra. Si queremos tener esa dualidad de parte virtual junto con la presencial, que para nosotros es fundamental para ese manejo que tienen que tener, resulta que no tenemos ni una sola herramienta útil para ello. No estamos preparados, no se ha preparado y creo que sería algo más que conveniente. De hecho, por ejemplo, en el módulo de biología molecular, mis compañeras han tenido que solicitar a la Universidad de Alcalá un acceso para poder enseñarle en un laboratorio virtual algunas prácticas. Todos los demás módulos no tenemos esa facilidad. Nos encontramos con unos materiales que son obsoletos, que son desordenados y que son confusos. Con lo cual, ¿qué es realmente lo que nosotros, y estoy hablando desde la parte más científica, en relación con lo que acabáis de decir, Ignacio? Nosotros demandamos gente que venga formada en arte, en filosofía y en cosas que le permita pensar de manera individual. Que no me lleguen y me digan, Manuel, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que subrayar. Dime cómo tengo que manejar. Al final parecen robots y necesitamos técnicos. Entonces era simplemente dejar esa parte porque nosotros como profesionales, valga la redundancia, dentro de la formación profesional, estamos demandando y estamos notando muchísima esa falta de, por un lado, de empatía, por esa falta digamos, de que el alumno pueda formarse él mismo y confiar en sus propias capacidades, y veo que realmente al final todos vamos en la misma línea y nosotros, que somos prácticamente finalistas, demandamos muchísimo una cosa: la falta de tiempo. No tenemos tiempo suficiente para formar en lo que realmente tenemos que formar a nuestros alumnos. Nosotros estamos dando módulos que necesitaríamos por lo menos un año más para dar una formación de calidad. Aparte de los espacios y demás. Ya está, pues muchísimas gracias por todo y siento esta problemática de comunicación. Vale, la siguiente palabra, muchas gracias, Manuel, es para Estela. Hola, a ver si... ¡Ah! Te escuchamos regular. A ver, ya. ¿Escucháis? Bueno, pues yo voy a poner un poco de voz de las familias de las personas con diversidad funcional. Estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho en la reunión por todas partes, pero
lo que sí quiero dejar claro es que es algo que las familias de los niños y niñas con diversidad funcional, de todo eso lo llevamos soportando desde el principio, desde que nuestros hijos entran en la escuela. La sobrecarga de elaborar material, la sobrecarga de no tener los apoyos en la escuela, como puede ser un intérprete de lengua de signos, porque todo se va a las escuelas especiales. La nueva escuela tiene, para que sea para todos, tiene que ser una escuela que no esté segregada en compartimentos, no una escuela para sordos, una escuela para personas con autismo, no, porque si en un aula de infantil metes un intérprete de lengua de signos o metes una persona de braille, vas a tener, cuando termine la etapa de infantil, 25 intérpretes de lengua de signos, y a ese niño en su barrio va a tener amigos que hablen lengua de signos. Y al final, pues estamos dando los apoyos donde deben de estar, en la escuela. Y creando red de apoyo social y creando una sociedad inclusiva. Si excluyes en la escuela, excluyes en la sociedad. Este virus ha venido a dejar claro en qué se estaba invirtiendo el dinero. No se estaba invirtiendo en las personas. Lo hemos visto en la investigación, lo vemos en medicina y lo vemos también en la escuela. Se estaba invirtiendo en autopistas sin coches, en estaciones de tren que no tenía gente y en cosas que no iban a ningún lado. No se estaba invirtiendo en los cuidados. Los cuidados se están institucionalizando. Las aulas matinales para que los padres puedan ir a trabajar a las 7 de la mañana. Las extraescolares hasta las 8 de la tarde para que los padres puedan estar trabajando. Las familias no tienen espacio para estar en común. Los niños tienen que ir con la llave de su casa colgada del cuello. A los abuelos los metemos en residencias y estamos viendo lo que está ocurriendo en las residencias. O sea, este virus ha venido a destapar toda la miseria en la que se basa el capitalismo. Y las personas con diversidad funcional lo soportamos desde el minuto 1. Ahora, los que no lo estaban sufriendo, lo están sufriendo ahora. Esperemos que esto genere la capacidad de ponernos todos en el mismo punto y descubramos cómo generar cómo crear las piezas de puzzle necesarias para crear una escuela que sea accesible para todos en todos los aspectos, sensorial, físico, cognitivo, una conciliación con los cuidados, que hay que buscar otras formas de conciliar. No podemos estar los padres trabajando día y noche y el entorno de cuidado totalmente destapado. Y por supuesto tenemos que acabar con la institucionalización. Y bueno, lo dejo aquí, pero esto es para hablar largo y tendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. La última palabra que hay pedida en este chat es de Ángel Rodríguez. No te escuchamos, Ángel. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, perfecto. Vale, yo quería hablar desde mi actividad profesional, ¿vale? Yo formo parte del equipo de coordinación de uno de los programas educativos que tiene la Junta de Andalucía, como es el programa Aldea de Educación Ambiental, aquí en la provincia de Málaga.
Y me parece, pues escuchando un poco todas las intervenciones, que me parece, ha habido varias que han ido en la línea de lo que yo quería decir y me han dado pie y es que ya no he esperado más, ¿vale? En la importancia de la educación experimental, en este caso, sobre todo con la situación que vamos a vivir, la problemática de las ratios, de los espacios públicos de los que habláis y, sobre todo, esas actividades extracurriculares que son tan importantes en un tiempo de emergencia climática, que es el principal problema, como sabemos, que tenemos ahora mismo la sociedad, y que debería de enfocarse hacia la educación ambiental, la educación para la sostenibilidad, ¿no? Yo lo que me dedico básicamente desde la consejería de lo que era antes medio ambiente es en ofertar a los centros educativos recursos didácticos, recursos educativos y sobre todo las famosas salidas al medio natural, salidas a las playas, salidas al campo, salidas a las instalaciones y equipamientos donde se hace esa educación expresa sobre espacios naturales, sobre la propia problemática ambiental que se vive en la sociedad de consumo, instalaciones, asociaciones, museos, de tipo, muchos de ellos científicos, pero no solo, ¿vale? Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos ahora y que se nos pone por delante es la obligatoriedad que debería de implantarse. Bueno, obligatoriedad no sé si es la palabra, ¿no? Pero por lo menos fomentar decididamente desde la administración que se espacie en la parte curricular evaluadora, como antes decía también Nacho, dándole paso a las salidas al medio natural, que en esta ocasión precisamente podrían ser una ayuda importantísima. Primero, para la propia educación, para poner en el centro el cuidado de la vida, como en este caso es la problemática de la emergencia climática, pero también para sacar, entre comillas, sacar del propio centro educativo a parte del alumnado a hacer ese tipo de salidas, que además de hecho las hacen ya hoy en día, pero que muchas veces tenemos este problema de tiempo del que también hablabais, y si esto se regulara de alguna forma para que no haya que estar todo el tiempo explicando las herramientas que necesita el alumnado o la comunidad educativa para entender y para actuar sobre la problemática del cambio climático, sino que en lugar de eso salimos fuera y lo vemos in situ, en donde se están dando ya los efectos, o incluido donde se dan las causas de esa problemática, ¿no? Pues yo creo que podría ser el momento y esa es la propuesta que yo quería poner encima de la mesa. Más salidas a la naturaleza y más salidas a donde están los focos de los problemas ambientales o socioambientales que llevan a la emergencia climática. Igual podría ser la oportunidad ahora de oro para hacer esto, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Se me había pasado que Estela también me había pedido la palabra, así que se la paso a Estela. Perdona, Teresa, perdón. Sí, bueno, y Pepito también tengo una pregunta. ¿Se escucha? Es que no sé quién tiene que hablar. Si yo o... ¿Más? Sí, Teresa, tira. No te oye más. Te estamos escuchando, Teresa, sigue. Ah, me toca, vale, de acuerdo. Ahora paso la palabra a María, para que interprete vale. a Pepito. Vale. Bueno, pues simplemente de manera muy breve, que sé que ya estamos muy mal de tiempo y la verdad es que se han abierto un montón de nuevos temas en los que me encantaría intervenir, pero bueno, no quería dejar el tema de la conciliación porque para nosotras fue un shock casi cuando la saltó empresa, que una vez que se volviera en la fase de desescalada el trabajo, pues que tenía que volver a la escuela de manera imperiosa, pues para que los padres pudieran conciliar. Llegamos incluso a escribir en nuestro blog al respecto porque nos pareció una manera de convertir de golpe y porrazo a la escuela en un aparcamiento de niños. De hecho, así titulamos la entrada en el blog. Nosotras somos completamente contrarias a esa idea, entendemos que la escuela es mucho más que una herramienta para la conciliación. La educación tiene otras muchas funciones más importantes que la económica en ese sentido, ¿no? De ser un espacio donde guardar a los niños para que las clases trabajadoras puedan dedicarse a trabajar con tranquilidad. Y entendemos que es una mala solución que ha dado tanto el patriarcado como el capitalismo a ese problema que se genera cuando las mujeres se incorporan al mundo laboral, un mundo laboral que había sido hasta ese momento eminentemente masculino, había obviado el trabajo reproductivo, había obviado los cuidados y cuando la mujer se incorpora parece que empiezan los problemas. La escuela, además, para colmo, bueno, pues ha ido creando una serie de herramientas alrededor, que es verdad que están bien en cuanto a que apoyan eso,
pero entendemos que hay otras instituciones, otros agentes aquí que deberían de crear esas infraestructuras, ¿no? Como puedan ser las propias empresas, y no la escuela, que encima muchas veces lo hacen precarizando a las trabajadoras que trabajan en aulas matinales, en extraescolares, en comedores, etcétera. Un sector además muy privatizado, y que también nos gustaría, ese es otro debate, ¿no? ¿Qué hay de privatización alrededor de los servicios educativos? ¿Cuánta gestión hay ya en manos de las empresas, de las ILSE, de las PETI, en condiciones nefastas y con una muy pobre calidad de atención, no por falta de voluntad, sino porque sus condiciones laborales se lo impiden? Habría que recuperar para la gestión pública eso. El tema de la falta de confianza en la administración, que se ha apuntado también antes, eso es un mal endémico. Y además yo creo que la administración tiene mucho miedo a esa unidad de la comunidad educativa, a esa complicidad de familias y profesorado. A la AMPA nos tiene acosadita Imbroda diciendo que somos colonizadores de los espacios educativos, como si la escuela no fuese un espacio tan propio y consustancial a la familia como es a docentes y alumnado. Pero es verdad que tienen miedo a esa unidad porque saben que juntas somos más fuertes. El tema de la bioclimatización, de la ventilación, el aire, ahora va a ser muy necesario que haya ventilación en los centros educativos, no la hay. Hay un estudio muy reciente de la Universidad de Sevilla que dice que el aire está viciado, enfermo y contaminado del propio CO2 que emitimos los habitantes de ese espacio. Es que hay tanto que decir, es importantísimo que vayamos abriendo el debate de que la concertada tiene que desaparecer, dinero público para la pública, y no sostener una educación que es para unos pocos con los recursos de todos. Eso es fundamental porque con ese dinero se podrían sufragar muchísimas brechas y muchísimos agujeros que tiene la educación pública. El copago es una aberración que también tenemos que dejar de normalizar. No puede ser que las familias y las AMPAs estemos sufragando lentes de proyectores, papel higiénico, toallitas. ¿Qué pasaría si tuviésemos que llevar un ecógrafo a un hospital? ¿Lo veríamos tan normal? Pues no, el copago es otra cosa que hay que ir eliminando. Es la administración la que tiene que poner los recursos, porque para eso pagamos impuestos. Y esto es un derecho y un servicio público esencial. Me ha encantado la intervención de Estela sobre la inclusión, porque verdaderamente somos convencidas de que en una escuela que no sea inclusiva nunca podrá dar lugar a una sociedad inclusiva, y todo el mundo tiene un espacio en esa sociedad y por lo tanto hay que fomentarlo desde pequeñito. Y ya está, la bajada de ratio, que no lo tomemos como una medida para la garantía sanitaria y pedagógica necesaria de esta etapa, sino como una medida a largo plazo que debe ser estable y es una reivindicación histórica además del profesorado. Y por último, para terminar, prontito vamos a empezar una campaña y aprovecho y siento que aproveche aquí para decir, pero es verdad que hay un movimiento ahora de toda la comunidad educativa, los tres sectores, hay familias, hay docentes, está también el sindicato de estudiantes, los estudiantes, y vamos a empezar una campaña de reivindicación que la vuelta a las aulas en septiembre sea con las condiciones que la comunidad educativa está poniendo sobre la mesa y no con las pocas ideas que se le pueda ocurrir a una administración pública que lo que hace es utilizar las reuniones con los colectivos para, bueno, imponer su cuestión y decir que las ha sacado con consenso, pero nada más lejos de la realidad. Así que seguir nuestras redes sociales, porque prontito habrá mucho contenido para pelear todas juntas en una mejor vuelta a las aulas y a otra normalidad educativa que es muy necesaria. Ya. Muchas gracias, Teresa. Te animo a que si quieres poner el enlace en el chat para que podamos seguir las redes, pues genial, porque para eso estamos aquí también, para conectarnos entre nosotras y eso, hacer una red de apoyo mutuos en los que luchemos por un bien común, que es la escuela. Pepito había pedido la palabra. Sí, bueno, Estela, antes ha dicho la compañera Estela. Perdón. Es que, ¿puedes poner a Pepito en la pantalla, por favor? Y bueno, antes la compañera Estela que ha estado comentando, y bueno, yo modo de resumen un poco, a ver, por ejemplo, la comunidad sorda, no es que...
No. Sí, sí, la expresión, ¿no? De que a veces que de verdad, ¿no? Que entonces que la comunidad sorda está un poco, ¿no? O el alumnado que tiene diversidad funcional está un poco atrasado, ¿no? El problema principal, por ejemplo, el de los alumnados sordos con el resto del alumnado oyente es que no hay lengua de signos, ¿no? Entonces no nos dan ni intérprete, entonces la educación, claro, hay personas que no saben lengua de signos, entonces ahí es cuando el alumnado sordo sí que está apartado de estos alumnos, pero claro, luego en la calle también depende, ¿no? De la persona sola. Yo, por ejemplo, estoy casado con una oyente, ¿no? Y tengo a mis 2 hijas oyentes y no me siento discriminado, no me siento lo que es más discriminado, ¿no? También depende de la persona, pero realmente lo que falta es que dentro debe de haber en cada sitio un profesional que sepa lengua de signos para evitar estas cosas, ¿no? Es lo único que me gustaría decir. Y gracias. Vale, muchísimas gracias, Pepito. Creo que es así, ¿verdad? Vale, pues voy a pasar la palabra a Concha. ¿Crees que hay algo en el chat? Es que se está comentando también el chat, también está teniendo su cosa. Mira, estaba escribiendo pero no me ha dado tiempo a terminarlo. Creo que por razón de tiempo quizás sería más interesante que le des la palabra a Mateo a ver qué hay por el Facebook, porque bueno, quieras que no, lo estamos viendo todos aquí, y yo lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño resumen ahí en el mismo chat de cosas, tanto que las hemos tocado como que no se han tocado, que a lo mejor requerirían otros coloquios para profundizar más. Para no comer tiempo, dale quizá mejor la palabra a Mateo, así puede resumir un poco qué es lo que se está planteando en el Facebook, ¿vale? Sí, mejor. Pues Mateo, ¿estás por aquí? Mateo. Creo que Mateo no está online. Está ahí, pero quizá no se puede comunicar. Bueno, pues dado que... Perdona. Pues mejor pasar a Mar entonces ya el resumen, ¿o queréis que os diga un poco las cosas que se han dicho por el chat de aquí? Si quieres. Un segundito, perdona. En el Facebook, ¿vale? En lo que es la retransmisión en directo, lo que ha habido muchos comentarios, se ha ido comentando mucho lo que es la realidad, pero propiamente no hay así preguntas como para poder trasladar a la sala, ¿vale? En general ha habido bastante acuerdo con lo que se ha estado comentando las diferentes personas que habéis intervenido, y bueno, se ha hecho hincapié fundamentalmente en algunas cosas como la inclusión o el tema de la reducción de la ratio y similar, pero no hay preguntas para trasladar. Pues entonces voy a pasar la palabra a la compañera Mar Oliver, compañera de Ecosevilla, educadora, que va a hacernos de relatora. Bueno, si quieres puede... Hola. Si quieres, Concha puede hacer un pequeño resumen o primero... Bueno, yo voy a intentar tardar muy poquito porque la verdad es que el debate ha sido magnífico. Yo he estado intentando... Bueno, he tomado pues como 4 o 5 hojas de apuntes porque habéis estado maravillosos y me ha costado muchísimo trabajo resumir. Sí me gustaría quedarme con varias ideas, un poco como por cerrar, ¿no? Lo que está claro es que no queremos volver a la normalidad. Eso ha quedado clarísimo, porque la normalidad era desigualdad y ya había mucha brecha en muchos sentidos y lo que ha hecho el COVID ha sido pues ahondar más en esa herida. Eso ha quedado muy claro. También que ha quedado claro por varias intervenciones que hemos estado normalizando muchas desigualdades en la escuela y que corremos el riesgo de normalizar estas que se sobrevienen ahora, ¿no? Habéis hablado mucho del material, del copago, de que las familias tenemos que llevar incluso el papel higiénico y las maestras también, soy testigo de que yo me tengo que llevar cosas para la clase y que eso no lo podemos normalizar.
por otro lado, también hemos hablado mucho del miedo y de la preocupación que tenemos con la vuelta con garantías de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer el distanciamiento social tanto en el aula como en los recreos? ¿Eso cómo lo vamos a gestionar? No tenemos instrucciones claras, pero la preocupación sigue ahí, porque cada uno tenemos el espacio al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Una cuestión muy importante, la primera, tiene que haber una mayor inversión. Inversión, esto no es un gasto. Si nos hemos dado cuenta que hay que invertir más en sanidad, la educación va de la mano. Es un servicio público porque es un derecho humano. Y además esa inversión hay que blindarla, no puede ser coyuntural ni puede ser temporal. Con ese blindaje de la inversión, pues habría que plantearse, por supuesto, la bajada de la ratio. Eso lo hemos repetido por activa, por pasiva. Ya lo reclamábamos antes y se reclamaba antes, pero ahora ya es una necesidad física y social. Tiene que haber mayor profesorado, más preparado a nivel digital, que es una nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar, pero también para la diversidad, para atender a la diversidad. Se ha puesto de manifiesto la brecha digital, no solamente por la falta de conexión y de herramientas, sino por el no saber, con lo cual esto es un tema que tenemos que abordar. La diversidad ha sido la más perjudicada. Yo me he acordado mucho de los nadie, eso que hablaba Eduardo Galeano, ¿no? Los nadie. Al final siempre las perjudicadas son las últimas, las personas con diversidad funcional, las personas que viven en lugares donde no tienen oportunidades. Queremos también una escuela inclusiva que no sea segregada. Nos hemos planteado el currículo, qué es lo que estamos enseñando y para qué. A eso le tenemos que dar una vuelta, la vuelta al libro de texto, a cómo evaluamos, qué es lo que estamos evaluando, si lo que enseñamos tiene sentido, si nos educa para la vida. Hemos hablado muy importante de los espacios públicos, de si están adaptados a los que tenemos y cuáles se pueden sumar a esta nueva transformación que requerimos, ¿no? Se ha hablado también de salir del formato aula, la comunidad con sus espacios como lugares de educación, ¿no? También, y eso lo ha dicho Pepito muy al principio, que todos y todas somos responsables de esta transformación. La movilización social es muy importante. Se está viendo en las redes en todos los sentidos, pero en educación también. Y bueno, y otra cuestión también muy importante, los lazos familia-escuela. Eso tenemos que llegar al convencimiento que tenemos que trabajar en unidad. Y por último, bueno, hay muchísimas cosas súper interesantes, pero yo me quedo un poco con esto, que necesitamos una escuela transformadora, una escuela para la vida, centrada en el alumnado, en los niños y en las niñas, en las que les acompañemos para salir al mundo y que los transformen. Una escuela que tiene que ser inclusiva y que, bueno, ahora es el momento también de que la escuela se haga cargo de la emergencia climática, que también es una crisis que afrontamos. Lamento si me he quedado corta y lo que sí animamos es a continuar, porque habéis dado muchísimas claves que la bola de cristal que dice Broda que él no tiene, pues parece ser que en esta sala hoy sí, sois magos y magas y parece que ha salido hasta de dónde puede salir el dinero, que es del tema de la gratuidad del libro de texto. Así que os animamos a seguir en Facebook. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a ti, Mar. Bueno, voy a hacer un par de apuntes como cierre, ¿no? Que necesitamos también personas contratadas por la administración. Ya basta de trabajos precarios, de personas que trabajan en el aula matinal, después vuelven al comedor, después tienen que hacer las extraescolares para llegar a un sueldo que muchas veces no supera ni los 800 euros. También basta de los personales, de los sombras, ¿no? Como le llaman a los monitores, que están dentro del edificio en horario lectivo, de las intérpretes de lengua de signos,
que están todas externalizadas. Y eso siempre es el problema porque ven la escuela como un negocio y no como una necesidad y un derecho de la población. Sin embargo, pues bueno, tenemos al que no tiene ni bola de cristal y permitirme la licencia ni vergüenza, que quiere externalizarlo todo. Me da escalofríos cuando lo escucho hablar de refuerzo. Dice, volveremos con refuerzo. Me imagino refuerzo ampliar ese personal precario con alguna empresa que seguramente si buscamos la conexión con las suyas, la encontraremos. Soy un poco kamikaze, pero no importa. También te hemos hablado de los recreos de cementos, cómo se han convertido en espacios fríos o muy calurosos, porque no hay sombras, no hay árboles, no hay naturaleza. También recreos poco democráticos en las que más del 70% del espacio se dedica a los campos de fútbol. Así que todo esto pasa por una ampliación en la inversión, ¿no? Si pedíamos el 5% en la anterior legislatura en la Junta de Andalucía y lo negaron, que era para igualarnos a la media estatal, mucho más lejos queda el 7%, que es la media europea, que es a donde estamos aspirando, donde queremos llegar. Bueno, insistir otra vez en el que voy a poner el enlace. Te has silenciado, Mar, a ti misma. Ay, qué bien, me he censurado. Que insisto en el grupo de Facebook que he comentado, que se llama La Escuela que Queremos, Rumbo Verde, para que podáis acceder. Ahí podemos colgar noticias, tener debates, incluso construir entre todas pues unas nuevas conversaciones de temas más específicos dentro de educación. Pues hemos visto que hay un abanico grandísimo y súper amplio que en 2 horas pues no somos capaces de asumir. Así que os animo a eso. Me parece que las escuelas además también tienen que ser unos espacios, como se han comentado, de encuentros, de cuidados, de afectos, de compañía, ¿no? Hay un tema, el de la soledad, que ha iniciado Nacho. Hace poco tiempo un amigo me comentaba que habían diagnosticado a su hijo como sordo y me decía que había hablado con otras familias sordas, ¿no? De asociaciones, para introducirse en ese mundo, y lo que le decía a una de las madres es que si ella hubiese vuelto atrás cuando su hijo era más pequeño, hubiese pagado a niños para que estuviesen jugando con él, para conseguir que tenga más habilidades sociales, que es algo tan importante que solo se puede conseguir en la escuela y con asistencia a ella física. Entonces, bueno, tenemos que construir una escuela distinta. Ya por último, nada, daros las gracias desde Ecuoverdes Andalucía por asistir a esta conversación. Vamos a seguir con muchas más conversaciones. Os anuncio que el 4 de junio vamos a tener una sobre cuál es nuestra carta verde, nuestro rumbo que queremos seguir en Andalucía. Os animamos a que nos sigáis en las redes y sobre todo que participemos en el grupo de Facebook para hacer un trabajo colaborativo, conectarnos. Pues si por ejemplo Teresa tiene que volcarnos esa campaña de la que nos hablaba, que podamos darle todo ese apoyo. Así que muchísimas gracias a todas por venir. Nos vemos en la siguiente porque estoy segura de que vamos a seguir compartiendo momentos.